poner encima de la mesa ciertos conceptos y ciertos temas que claramente hay en emprendeduría y que claramente suelen ser claves que favorecen el éxito o también favorecen el fracaso. Entonces, yo os pongo conceptos encima de la mesa y vosotros, pues si lo consideráis, coged esos conceptos como ingredientes para elaborar vuestras reflexiones o lo que se os viene a la cabeza según vuestras experiencias como emprendedores o como inversores. Por ejemplo, uno de los ingredientes típicos que hay en un proceso de emprendeduría es el tema, por ejemplo, de los socios. El famoso tema de los socios. ¿Cuántas veces hemos empezado un proyecto con amigos, con colegas, en el que se ha mezclado la amistad con la parte profesional o con mi cuñado, bueno, entonces el tema como que se complica o no, hay casos de éxito que son amigos y familia y colegas, pero en definitiva es una opinión muy personal, pero simplemente para provocar un poco el debate, para mí uno de los conceptos que se dan en emprendeduría es el tema de los socios, cómo elegir el socio más adecuado, cómo suele evolucionar y cuál ha sido vuestra experiencia en ese caso. Otro gran tema sin duda es ¿cuántas veces hemos tenido aparentemente buenas ideas? Incluso que cuando hablas con un futuro inversor, vas incluso con una NDA por delante, oye, esto que no sale de aquí, O sea, como muy encima cauteloso de tu idea. Y también cuántas veces nos hemos dado cuenta que la idea, pues no necesariamente es parte del éxito, evidentemente, pero no es lo crítico. De hecho, muchas veces es más la parte de la ejecución, de cómo ejecutar bien una idea, que la idea en sí misma. O no, simplemente es una reflexión que pongo encima de la mesa. Otro concepto, más allá de los socios y de la idea, es el modelo de negocio, el propio modelo de negocio. Es decir, hablamos mucho en emprendeduría, en emprendimiento, del concepto pivotar, que es una forma muy sutil de decir que lo que tenemos pensado no vale para nada y hemos cambiado el modelo de negocio 30 veces, que ni siquiera es malo, al revés. Creo que las estructuras tienen que ser suficientemente flexibles para evolucionar y adaptarse en el modelo de negocio, pero sí me gustaría saber vuestra experiencia sobre, bueno, cómo veis el tema del modelo de negocio, incluso cómo aceptar los fracasos en ese modelo de negocio. Y por último, el cuarto concepto, que para mí me parece relevante, más cuando estás en una fase inicial y que todos de alguna manera hemos sufrido y sufrimos, es el famoso acceso al capital. Bueno, esto como, y más ahora con la que está cayendo, aunque bueno, parece que se ve la luz al final del túnel, pero en fin, pues en lo que es el acceso al capital por otras entidades financieras, públicas, privadas, que os habéis encontrado, que no sé qué os habéis encontrado. Y estos conceptos que os pongo encima de la mesa, finalmente lo que me gustaría es que los destilarais en vuestra experiencia de tal manera que os dijerais, oye, si estuviéramos como estamos entre amigos, ¿vale? Y tuviera que dar las 4 consejos, 4 recomendaciones, lo típico que se dice, que no enseñas en un máster, que no enseñas en una escuela de negocios, yo lo que quiero es, como Manuel, romper esa barrera y demostrar que en las escuelas de negocios sí se enseñan esas cosas, pues que vosotros lo compartáis de una manera pues muy sintética y que podamos luego debatir. Ramón, ¿te animas? Sí. Pues adelante. Sobre los socios, yo he pasado... También os podéis interrumpir mientras entre Yo ahora mismo estoy pasando de no tener socios a de repente 4, así de un día para otro. ¿Empezaste? Empecé yo solo y soy de la opinión que los socios están bien, no a cualquier coste, y en mi caso el socio no tiene que ser un sustituto de algo que tú puedes hacer por ti mismo. Me explico. Muchas veces el socio te vale para arrancar un proyecto porque necesitas esa motivación de compartir un proyecto con alguien, hacerlo conjuntamente porque hacerlo solo es muy complicado. En mi caso era todo lo contrario, es decir, si hubiera sido mucho más fácil, pero las decisiones han sido mucho más rápidas, he tenido plena autonomía de poder desarrollar la visión que quería y hacia dónde quería llevar un poco el proyecto de una forma clara y sin tener que estar mareando. Entonces, para mí, en fases iniciales, a no ser que el socio sea totalmente estratégico, clave, porque bueno, me hace falta un desarrollador, no tengo dinero, o más socios, si no, esto no lo puedo arrancar, y no tengo financiación ni pública, ni no hay forma, y lo tengo que hacer, bueno, pues hoy hay que hacerlo. Si no, mi opinión es
en una primera fase no tener socios y solamente juntarte con socios en el caso en que el valor que percibas sea realmente que haga que el negocio se escale de una forma mucho más rápida y que o un socio estratégico que te haga tener mucho más fuerza o poder ir mucho más rápido de lo que estás yendo ahora mismo. Si no, a priori a mí los socios me dificultan más que otra cosa, en mi caso. Ok. Yo creo que primero Ramón es un crack y creo que es de los pocos que arranca sin socios. Creo que es un artista porque totalmente creo que es la palabra porque es algo difícil. En mi caso por lo menos, y hablando de nuestro modelo de negocio, que también creo que es bastante diferente al suyo, partíamos de una base en que había que hacer un desarrollo tecnológico y uno de los socios era el ingeniero tecnológico, el que ha hecho todo el desarrollo del producto y fue, por cierto, tan bueno, aunque este chico ya no siga con nosotros, que el software que desarrolló, tanto la parte del software para el restaurante, que reemplaza ese libro papel, como la parte del site, estuvo activo durante los 5 años, de 2006 a 2011 casi. Entonces, eso es una parte, en nuestro caso, que fue clave para desarrollar el producto que nos hacía falta. Y la otra parte es que esos socios con los que, los otros dos con los que avancé, son socios que conocía del primer proyecto que habíamos montado juntos y los tres teníamos una experiencia en su momento de unos, no sé, unos 5 o 6 años en el mundo de la restauración, mundo en el que íbamos a seguir y por lo cual teníamos contactos en Francia y en España repartidos entre los socios, por lo cual en un proyecto como el nuestro que se necesitaba vender mucho y muy rápidamente fue fundamental tener esos socios. Creo que son puntos de vista diferentes y creo que avanzar solo es darle una enhorabuena porque creo que es difícil y es verdad que lo ha dicho él mismo, compartir, tener alguien que te apoye y motivación siempre es algo pues, más cómodo. Sin embargo, con el tiempo comparto con él que las decisiones se van estancando un poco porque las visiones se van un poco... En tu caso, Manu, te has encontrado, bueno, dentro de lo que se pueda evidentemente compartir y decir, sí, pero te has encontrado, bueno, llámalo problemas, llámalo retos, o llámalo como quieras, en la evolución de los socios, pues, la configuración de los socios, y sí puedes saber un poco, digamos, el motivo de fondo, porque muchas veces no es un tema solo de personal, sino es un tema más de evolución del negocio. Creo que la pregunta es muy buena y nos ha pasado un caso de esto, es decir, que éramos 4, yo y 3 socios franceses, y llegó un momento en el que la empresa empezó a crecer, éramos más y había que designar pues, el CEO, la gente que representase la decisión final y tomar esas decisiones. Éramos 4, 2 nos pusimos de acuerdo, el último, el tercer, el cuarto no se puso de acuerdo y ahí hubo un malentendido, por lo cual se separó, nos separamos, no hubo entendimiento, él no quería seguir bajo el mando de ninguno de sus socios y eso no lo pudo aguantar, soportar o ver así. Entonces es verdad que es una decisión muy complicada y ahí es donde comparto totalmente el punto con Ramón, pero en su inicio por lo menos es verdad que fue muy importante porque cada uno de nosotros aportaba un valor añadido y también, que lo ha hecho Ramón, es importante que los socios tengamos ciertas diferencias y cada uno tenga unos elementos, unos valores fuertes y diferentes. ¿Los socios erais amigos? Más que amigos, he intentado hacerlo muy breve. Yo empecé mi experiencia en Francia, viví allí 23 años, llevo aquí en España 8 y la primera empresa que monté fue con estos socios, con 2 de ellos, y empecé con ellos como becario, por lo cual no eran mis amigos, era un becario, después me ficharon, después director comercial y vine a España a montar un primer proyecto junto con ellos. Ese proyecto fracasó y aún así pues, nos vamos a rebotar. Estamos en el sector de la restauración, vimos que había una necesidad en el sector de la hostelería y creamos este software, pero no eran amigos. Otra cosa con el tiempo es que sean amigos, por lo cual eso que es un punto que creo que es importante. Podemos ser amigos, pero si no lo somos, al final casi es más sano a la hora de iniciar el proyecto. Vale, Sergio. Pues yo un poquito con los dos de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos un mix de socios. ¿Vale? Nosotros somos, digamos, 2 partes. 3 socios trabajadores, que son los que poníamos el trabajo, y luego socios que pusieron dinero, pusieron recursos. Tener socios por tener no le veo ningún sentido. Hay que tenerlos si te mejoran algo. Es decir, todo lo puedo hacer uno solo. Yo puedo hacer la contabilidad solo, y yo puedo vender solo, y yo puedo hacer el software con freelance solo. Pero si me mejora tener socios, pues los tengo. No tengo ningún impedimento. O sea, no es malo tener socios, es decir, si te mejora. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que hicimos? Fue buscar socios que nos mejorasen. Por los 3 socios trabajadores, digamos, una era financiera, otro
mi socio José María era un poco más comercial y yo era informático, consultor. Bueno, pues ese era el centro, ¿no? Y luego buscamos socios que nos aportaran cosas. Bueno, ¿quién buscamos? Grupo Intercom, como número 1 de este país en ese momento por temas de internet. Sí. Andreu Teixidor, porque es el hijo del que hizo el premio Nadal. Sí. Al final te metes en el mundillo. Nosotros éramos informáticos, no pertenecíamos al mundo editorial. Sí. Nosotros para el mundo editorial no éramos nadie, no seguimos siendo nadie, ¿no? Pero es un núcleo muy cerrado, ¿no? Donde tienes que entrar como con una carta de presentación. Es más difícil que entrar en el fondo y bueno, otro socio, pues Sequoias, que fue el que se encargó de todo el tema gráfico de la web, ¿no? Pues, o sea, fueron socios y luego un poquito de dinero pues, con Cavieres, ¿no? Como ya algo más clásico de eso, ¿no? Es decir, era porque era necesario, simplemente. Entonces, buscarlo sí, con cabeza también, ¿no? Que te aporten algo, que te den valor, ¿no? Una pregunta, si puedo hacer los dos. La visión de vuestras empresas la tenía claramente uno de los socios, o sea, la visión del producto, de cómo tenía que ser, o era muy compartida entre los socios. Porque para mí esa es la clave, es decir, ahora que nos estamos fusionando con esta empresa americana, que de hecho tenemos que compartir un poco dos visiones, ese es el Cristo, porque es que yo lo veo claramente, el otro piensa que tiene que ser, y para mí ese es que al final se hagan concesiones sobre algo que es el producto, que es básico y es lo que tiene que definir lo que tú quieres hacer. Es que al final cada uno tiene su vecino. Por ejemplo, Andreu, y a ese voy a poner el nombre, un señor ya fuera de todo ya, por apetecía meterse en algo moderno como esto, por estar en el sector, por estar en el candelero, simplemente. Otro, que no voy a decir quién, pues me dijo, mira, no me cuentes rollo, que a mí me da igual que hagas tornillos que libros. Bueno, ya está, no voy a participar con él en nada más, ni le voy a contar temas de libros porque le da igual que venga a tornillos. Claro, un socio que quiere meter X y obtener los X y ya está, ¿no? Entonces, cada uno... Es que no es lo mismo un socio industrial, que claro, cuando es un socio industrial el tema cambia porque claramente se mete en tu industria. Pero perdona, Marcos. Hemos tenido la suerte de que la verdad que no han intervenido en la gestión del día, eso es verdad. Aparte de siempre dar consejos, pero nunca han intervenido. En nuestro caso, es una muy buena pregunta y he tenido 3 socios y también ahora tenemos 3 fondos, porque tenemos de todo. Entonces hemos vivido varias experiencias, ya son 8 años, aunque la gente a lo mejor puede sorprender, son 8 años de experiencia, de trabajo, y es verdad que la visión es algo clave, y en ese momento cuando se nos fue uno de los socios fue por la visión, al de poner a uno de los 4 como el que tomaría la decisión final, pues ahí se bloqueó la situación. Aún así, yo creo que si sabéis, llévate con tus socios y sabemos tomar decisiones con sangre fría y sentido común, es importante, y al final pues nosotros llevamos 8 años, nos llevamos bien, a una discrepancia como es obvio, pero al final lo conseguimos llevar, porque venimos de los 3 que nos hemos quedado, son los 3 que nos conocíamos, entre comillas, tenemos esa experiencia y vemos el sector de la restauración de la misma forma. Y eso sí o sí ha sido clave. Y después, lo que se refiere a los socios industriales, los fondos que invirtieron en el tenedor, pues también los elegimos con cabeza, creo yo. Uno de los fondos, el mayoritario, es Otium Capital, que es más conocido como la empresa Smartbox, los que venden las cajas de regalo, Corte Inglés y demás. Y eso pues tiene un sentido. Está en uno del ocio, entonces eso es un punto importante. Y ahora sí que estos 2 nuevos accionistas fue otra decisión que ha llegado mucho más tarde, sabiendo que Smartbox hizo una primera inversión de 1 millón de euros y después hizo otra de 3,3 millones de euros. ¿Vale? Y ahora pues estos 2 últimos fondos han hecho una inversión de 8 millones de euros. Sí que son muchos números, asustan, qué bonito es avanzar con todo esto, pero realmente es la fase complicada, la parte complicada de nuestro negocio, que es conseguir esos restaurantes, ir a por ellos uno por uno, y es lo que necesitamos, la financiación para tener un equipo comercial de captación de restaurantes, y la otra parte de financiación para acelerar el negocio con marketing, SEO, todo lo que ya conocéis, y aumentar las ventas, pero la visión es clave. Bueno, no sé, desde tu atalaya, ¿cómo lo ves? Desde la atalaya, bueno, yo tengo, al tener esa dualidad como emprendedor y al mismo tiempo inversor, pues tengo varias cosas singulares. Por un lado, pues indudablemente tengo socios, casi todos los socios que tengo, tanto en las startups como cuando monté el fondo, siempre me acompañan en todas las aventuras, es decir,
decir, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Pero adicionalmente, lo complicado del tema de los socios es aclarar muy bien qué tipo de socios son. Existen los socios puramente inversores. Para mí, un socio que no pone dinero no es un socio. Es parte del equipo, es alguien que colabora y demás, pero para mí la regla, otra cosa es que tenga acciones por otra serie de cuestiones, pero socio lo considero aquel que realmente ha desembolsado dinero. Luego está el socio trabajador, aquel que trabaja contigo. Ahí, comentando, alguien tiene que tener la visión. En Start, yo soy el fundador de Start, tengo la visión yo y esta es mi visión, y quien quiere me acompaña y quien no, pero no intento hacer ejercicios colectivos. Si alguien quiere puede hablar en cualquier momento, hacer las sugerencias y de hecho ha crecido con las sugerencias de mucha gente, pero alguien tiene que tener la visión perfectamente definida, si no, esto es un cachondeo absoluto. La importancia de los socios, pues recalcando, desde el punto de vista inversor, yo creo que lo han descrito muy bien. Los socios que están en Start no solo están porque tengan dinero y porque tienen que aportar un ticker, según ha ido avanzando ese ticker, se ha revalorizado en un 100% en menos de 24 meses, sino porque aportan algo al proceso de toma de decisión. O sea, no aceptamos a un señor que tenga 30.000 euros. 30.000 euros pues parecerá que suena frívolo y demás, pero lo tiene mucha gente. Si no aportas algo por un nivel de conocimiento específico de un área, porque puedes aportar contactos, que es otra de las cosas que ayudamos a las startups donde invertimos, pues les llevamos en volando a muchos sitios, abrimos muchas puertas para esas startups. Si no tienes esas características y ese valor añadido complementario, no tiene mucho. Respecto a otro punto que comentamos, el famoso concepto, digamos, de la idea, ¿cómo valoraríais vosotros de verdad la idea respecto al emprendimiento? Si consideráis clave tener una buena idea. Aquí incluso también estamos vosotros, además, de hecho, en este caso los tres y los cuatro en este caso representáis, además de casualidad, sectores, yo diría, bastante tradicionales, que sin embargo son nuevas formas de hacer las cosas, nuevos modelos de negocio sobre sectores, digamos, tradicionales. Pero bueno, digamos, ¿qué importancia le dais en un proyecto a la idea, la originalidad de la idea, que sea la única, que sea la mejor, o si de verdad no hay buena idea, si no hay una buena ejecución? Voy a empezar yo. Por cambiar. Claro que sí. Pues vamos a ver, yo con Luis Martín Caviedes, que somos pocos los inversores que hay en España, ¿no? Pero yo soy el raro de todos ellos. Luis te dirá que lo importante es la ejecución, y casi todos los fondos que os encontréis os van a recalcar recurrentemente el tema de la ejecución. Yo creo que la ejecución es importante, pero una idea mala, puedes tener la mejor ejecución del mundo, que si es mala es una mierda y no vas a hacer nada. Con lo cual, yo le doy mucha importancia a la idea. ¿Por qué? Porque Enrique comentaba ese concepto de pivotar. Si tienes una idea buena y te equivocas en la manera de aproximarte a ella, siempre puedes alterar el proceso en un determinado momento para lograr un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de relación. Con lo cual, yo además es algo que discuto también con Aquilino y demás, ¿no? Ellos insisten mucho, no, es la ejecución. Y digo, sí, la ejecución es fundamental. Pero si la idea es mala desde origen, pues da igual que vayas a hacer una ejecución espléndida porque la idea es mala. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eso significa que cualquier idea feliz es susceptible de ser invertida y demás? Pues no. O sea, ideas felices tenemos todos recurrentemente. Y ahí es donde el equipo gestor, la capacidad de sacrificio, la capacidad de inteligencia y llevar los modelos Lean para ir cambiando cuando tienes que ir cambiando, ahí es cuando adquiere relevancia. Yo soy de la teoría de que las ideas valen, y en el momento en que además digamos que las ideas dejan de valer, empezamos a cavarnos nuestra propia tumba. Esa es mi filosofía. Para mí la idea es algo necesario, pero es un poco como la energía del principio, que es necesaria. Sí, es como que está bien y es muy emocionante tener esa idea. Para mí siempre las ideas son muy inseguras, porque si nadie la ha tenido es raro. Porque es raro que yo no soy tan listo para tener una idea, y siempre desconfío de que las ideas vayan a ser algo revolucionario per se. Sobre todo cuando luego la pones en común y lo primero que hago es la escupo por todos lados a ver cómo va cayendo. Te das cuenta que siempre de la idea que tenías a cómo luego se puede transformar, ahí no hay un paso, sino seguramente 3 o 4. Pero para mí la idea es energía.
si luego esa energía, en mi caso, que hemos tenido muchas ideas, hemos llegado o estamos llegando aquí por curro, por ejecución pura y dura, pero sin esa energía y esa emoción de hoy tienes la idea que crees que vas a transformar el mundo sabiendo que no, para mí es necesario, porque si no tienes esa emoción, esa chispilla, qué complicado para mí. Yo no arranco nada sin una idea potente, es como que no la arranco, no me apetece. Comparto evidentemente los dos puntos, pero sí que es cierto que la idea, ese estímulo del que hablas, es lo que te permite arrancar, avanzar y te automotiva. Pero ahí lo discrepo un poquito más es la capacidad de ejecución. Creo que es clave, por supuesto, con una idea mala no vas a ninguna parte, eso es evidente, pero con una idea simplemente muy sencilla, siempre y cuando aporte un valor añadido al sector en el que te vas a meter, a tu B2C o tu B2C, en función del mercado en el que estés, después está la capacidad de ejecución. Y dentro de la capacidad de ejecución voy a mezclar otros puntos que has comentado antes, ese modelo de negocio. Yo creo que también, y lo hemos hablado, creo que todos, hemos ido readaptando, reorientando, cambiando el modelo de negocio. Creo que cuando hablo de mi capacidad de ejecución hablo también de tener esa idea y ser capaz de remodelarla, adaptarla en función de lo que va ocurriendo. Nosotros tuvimos una idea normal, creo que mucha gente siempre que la veo me dice, Marcos, yo tuve esa idea, pues creamos un sistema para gestionar reservas online, algo muy sencillo, pero teníamos la fe y la emoción de esa idea, de esa motivación de decir, vamos a revolucionar el sector quitándole su libro papel por una tecnología, un software que se ayuda a gestionar su servicio. Pero no existía la web, y después cuando creamos la web nos dimos cuenta que lo que nos aportaba 70% del negocio era el B2C y no el B2B como teníamos pensado, por lo cual tuvimos que adaptar todo nuestro modelo, y eso creo que es importante, ser capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías e ir evolucionando con el avance de las tecnologías. A título de ejemplo también, que hemos hablado de ello y creo que es importante nombrarlo, el mobile en todas sus formas, iPad, móvil, etc. Hoy es clave, y lo decimos, y ahora tengo aquí a Raquel que me acompaña, no decimos que es el futuro, sino decimos que el mobile es el presente. Entonces, otra vez, esa capacidad de ejecución, de coger lo que va avanzando en las nuevas tecnologías y adaptarlo a tu entorno, tu sector, y siempre que hagas algo que aporte un valor añadido a tu cliente o restaurante o a tu cliente usuario, en mi caso. Eso creo que sí que es clave, esa capacidad de Me gustaría aclarar una cuestión. O sea, cuando estoy hablando de que la idea es importante, yo no requiero que la idea sea disruptiva, que es muy diferente. Es decir, todo el mundo quiere venir con una idea disruptiva. Voy a revolucionar la carrera espacial. Vamos a ir todos en cohete a trabajar. No. Estoy hablando de una idea, ¿sabéis? Estaría bien. Era buena idea. Pero lo que realmente me preocupa es si esa idea realmente ataca un problema existente que a lo mejor es fácilmente resoluble. Por ejemplo, yo soy usuario del tenedor y me resuelve un problema estupendo y dices, oye, no es la panacea, que es disruptivo, no, pero es que no, y aún así es un negocio donde se han inyectado 8 millones de euros. O sea, la idea es importante, aunque sea extraordinariamente sencilla, aunque sea simplemente solventar algo que de otra manera a lo mejor nadie se había planteado solventar, y ahí es donde está la brillantez intelectual de la misma, pero no tiene por qué ser completamente disruptiva. No confundamos. El valor de la idea es encontrar algo que se pueda convertir en resolver un problema, encontrar un océano azul, algo vinculado al hotel. Hay muchas historias. Perdón. No, 100% de acuerdo. Sí, planteo como las ideas, el efecto aspirina o el efecto vitamina, ¿no? O sea, el efecto aspirina quita dolores, y problemas, que yo creo que por donde luego viene la vitamina, creo que si atajamos la idea con el tema de quitar un problema, absolutamente. Sí, creo que todos tienen razón. Hay ideas muy buenas, ideas que se pueden ejecutar y que son un buen negocio. Hay gente que presenta ideas que son disruptivas, pero son totalmente absurdas, que no por ser disruptivo es bueno, ¿no? Y hay ideas novedosas, ¿no? Yo vi un inversor decir que no había visto todavía ningún proyecto que no hubiera salido en Tescran, ninguna idea, ¿no? Pero, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero yo creo que también sí hay ideas nuevas. Pero como hay para elegir, pues creo que se puede elegir una idea buena, con un buen equipo, y una buena ejecución, con un buen todo, con un buen plan de negocio. Es más, que hay negocios que cumplen todas esas características, ¿no? Y que, pero que eso, como dice, no tiene que ser aquí la gran idea que revoluciona. De hecho, no somos tan listos, ¿no? Como para... Los grandes negocios realmente no son nada, son cosas muy sencillas.
Desde el punto de vista de, ya que estás tú, Sergio, en caliente, desde el punto de vista de capital, ¿qué consejos pudieras dar, o problemas o retos que te has encontrado, sobre todo en los orígenes? Bueno, en los orígenes, porque según la fase que tenga tu proyecto, las necesidades son diferentes. Si puedes comentar brevemente. Bueno, nosotros hemos tenido pocas rondas. Nosotros tuvimos la inicial, que la vendimos con un PowerPoint, la vendimos por confianza en nosotros y porque la idea realmente, siendo muy sencilla, realmente se veía que el futuro iba a ir por ahí, ¿no? que había una oportunidad. No hemos necesitado luego rondas siguientes para seguir creciendo. O sea, a partir de ahí generasteis ya el... Sí, empezamos a generar, tuvimos una pequeña ampliación, pero no hemos necesitado, no hemos ido buscando esa... O sea, la importante para vosotros fue la inicial. La inicial fue vital, claro. La inicial fue con la que partimos todo y tampoco muy grande, fueron 500.000 euros. ¿Ese PowerPoint ha variado mucho respecto a lo que es ahora? Ese PowerPoint... O sea, si lo vieras ahora... Si lo viera ahora... No ha variado, lo que es la sustancia no ha variado. Lo que sí ha cambiado es las cosas que hemos hecho en medio, ¿no? Es decir, en ese PowerPoint no había unas ganas o no había una intención de abrir un proyecto internacional como ahora es desde el principio, ¿no? O sea, a lo mejor no abrirlo, pero sí conceptualizarlo como un proyecto internacional, que fue internacional desde el primer día, porque el primer día tuvimos una compra desde México. Sí, porque el cliente fue internacional. Se acabó, ¿no? Entonces ya hicimos... Y entonces empezamos ya a cambiar, ¿no? Se pensó mucho en el B2B, en hacer este negocio dirigido a empresas. Se gastó mucha energía, mucho tiempo, dinero. Y luego realmente nosotros no trabajamos para empresas, trabajamos para autores, para gente final. Sí. Y bueno, eso sí es lo que ha cambiado el juego. Marcos, ¿en tu caso? Yo he contado un poquito de cara a la inversión. Ojalá hubiéramos podido hacer como Sergio y no tener que necesitar ese capital, que ahora parece que lo bueno no es tener un proyecto, una idea, una capacidad de ejecución, sino tener alguien que quiere invertir en ese proyecto, y al final creo que ahí no está la clave. Sí. Nosotros hemos necesitado mucha financiación, como he comentado antes, porque nuestro proyecto es a largo plazo. Sabíamos que en su inicio no iba a ser rentable porque la fuerza comercial iba a ser importante, y partimos con esa base, pero de poder evitarlo hay que hacerlo. Y en este caso sí que quiero recordar a otro punto que cuando se empieza un proyecto no hay que estar simplemente ya pensando en cuál va a ser el capital, cuánto va a ser la inyección que voy a conseguir, sino empezar con el proyecto en sí y repetir lo que miles de personas decimos, pero es que es así. Hay que empezar vendiendo. Nosotros empezamos a vender, es una de las cosas que hicimos muy rápidamente. En la IT hay haciendo su desarrollo, nosotros vendiendo los otros tres, y después sí que fuimos rápidamente a por una inversión, fueron unos business angels que invirtieron 800.000 euros en apenas un año después de empezar el proyecto, pero lo principio fue vender y mostrar que tu modelo funciona y que está generando unos ingresos que sean pequeños, pero que están en marcha. Justamente os iba también a preguntar por esto, ¿cuál es la clave o la dificultad para encontrar, o sea, si os encontrasteis, digamos, grandes dificultades en conseguir y lograr financiación, sí o no, y digamos cuál fue la clave, que ahora Marcos casi me lo estabas respondiendo, que era demostrar que el modelo tiene tracción. ¿Es así o...? Sí, es así. Primero, nunca es fácil conseguir financiación, eso creo. Es más, el modelo que tiene planteado no es fácil, porque al final no tiene que ser fácil, y sí hay que poner ciertas barreras, y sí que es cierto que tiene que coger el negocio una atracción, y lo que voy a repetir es que nos lo dicen constantemente, pero hay que ponerse en la calle, ir a la calle, ver cómo el business, ingresar dinero de verdad, que en la cuenta veas que he entrado 75 euros, que es lo que cobramos nosotros cuando empezamos con el proyecto, 75 euros por cada restaurante, pero eso va avanzando. Y lo que viene a hacer finalmente, creo que un inversor, pero lo van a decir mejor que yo, es que viene a inyectar dinero para que puedas duplicar, multiplicar lo que estás haciendo para ir más rápido, pero no es nada más. Aunque hay ideas, como el caso de Sergio, y muchas que efectivamente sí, según la fase se han vendido en la fase inicial, claro, evidentemente por una valoración muy razonable con PowerPoint. ¿En tu caso, Ramón? Es un poco lo que comenta Marcos. La fortuna por nuestro lado ha sido que hemos facturado sin necesidad de financiación, y eso da una credibilidad al inversor bestial. En casi 2 años
facturamos casi 600.000 euros. Claro, eso ya es distinto. O sea, ya no es, oye, que te den una cosa, que es un poco lo que... O sea, no son promesas, sino, oye, si un equipo de 4 pelados realmente facturan esto con una cosa que es fácilmente escalable, oye, pues vamos a meter dinero. Lo que sí que es verdad que yo estoy en esta fase ahora mismo de levantar capital, y yo creo que hay 2 puntos aquí. Es, uno, el trabajo que inviertes para levantar dinero y lo que te desorientas y cómo pierdes el foco del negocio. Yo llevo desde julio para cerrar esta ronda, y con abogados, mareado, cosas que no entiendes ni para atrás, por mucho que te lo expliquen de formas distintas, no lo entiendes. ¿De qué me hablas? Y como eso, por 100, es complicado y pierdes muchísimo tiempo. Y eso es una putada, y es así, porque te hace falta una persona que sepa de esto. Es un trabajo en sí mismo. Sí. Y luego, lo segundo que también para mí es fundamental es inversores profesionales hay muy pocos, y es muy complicado arrimarse a inversores profesionales, pues como Caviedes o como Kivo, como Nauta o como muchos más. Y yo creo que hay gran... algo que tiene que tener la persona que tenga el proyecto es saber localizar y saberse mover en entornos donde están esos inversores para llamar la atención, porque si no es muy complicado. Ser interesante, recibir una cantidad de proyectos. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en la discográfica en Universal, el AR, el tío que ficha, una bolsa de maquetas, y yo veía a los pobres artistas que mandaban las maquetas, y digo, si no las va a escuchar en la vida. Y es lo mismo, tienes que pensar en cómo ser interesante, llamativo y atractivo para un inversor. Y eso es un tema más de saberte mover, de tener un poquito de chispa. Por mucho que tengas un PowerPoint perfecto, si no te sabes mover, que saben moverse por estos ambientes. En mi caso fue Guaira, que Guaira es un escaparate donde pasa todo el mundo por ahí. Y bueno, entonces tenemos esa facilidad de hablar con ellos, pero para mí es lo complejo. Bueno, vamos a ver, hay muy pocos inversores en España, muy pocos, o sea, muy pocos. Sí. Con lo cual, imaginaos que yo aproximadamente veo, aunque sea superficialmente, unas 1000 compañías al año. Es lo que he calculado. Entre la gente que me deja el one pager, el que me da y me hace la presentación en estos pitch y tal cual, ya no voy a ninguno. O sea, he decidido que no puedo más y no voy a ninguno. Con lo cual, ideas hay muchas. Yo, por ejemplo, recomendaciones que hago con el tema de inversión. Uno, no me vengas con un PowerPoint, porque ahora ya es prácticamente imposible. Lo que a ti te pasó, en muy pocos casos, sobre todo si estás levantando una ronda potente, va a ser muy complicado que la levantes si no has demostrado tracción, si no has demostrado ventas. Por ejemplo, en el caso de Start, yo te diría ni lo intentes. O sea, si no has logrado engañar a los Family, Fools and Friends para que pongan algún dinero, a nosotros no vengas, sinceramente, porque somos 100 veces peores que tu padre que te va a pedir menos explicaciones que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en Start solo invertimos en fase seed y no hacemos algo que no sea seed capital, con lo cual los parámetros que vamos a seguir son muy concretos y específicos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay de todo. Eso respecto, por ejemplo, al tema de Start. Fijaros, de la complejidad es que hay pocos jugadores, y cuando estoy hablando de mis propias startups, si alguien lo tiene complicado levantar dinero, diríais, bueno, tú no deberías tener problemas para levantar dinero. Yo tengo tantos o más problemas, porque yo voy a hablar con Luis o con Aquilino y me dicen, pero vamos a ver, Balsera, ¿tú a qué estás? ¿A setas o a roles? Yo estoy a todo. Y entonces eso, por ejemplo, para un inversor no es lo habitual. O te dedicas al emprendimiento, o te dedicas a la inversión, o te dedicas a trabajar en una multinacional, o te dedicas, como yo tengo ese famoso trastorno de personalidad, pues soy bastante atípico, muy atípico. Pero mucho más complicado es levantar dinero para alguien que hace más de una actividad que para aquel que está focalizado exclusivamente en una sola. ¿Tú qué es lo primero que miras? Eso es como cuando te preguntan por otras cosas, ¿qué es lo primero que miras? ¿Qué es lo primero que te fijas? Las piernas. Claro, no quería entrar en detalles, pero bueno, básicamente. Uno, yo por ejemplo, y os puedo asegurar que practico mucho y hago los elevator pitch y todo este tipo de cosas, a mí particularmente ese tipo de cosas no me impresionan.
hay alguien al que le impresiona menos, que es a Luis. O sea, Luis ya sí, que directamente le dan ganas arcadas y ese tipo de cosas, pero es muy americano, es un modelo. Pero a mí normalmente lo que me interesa es ver que los fundamentos están muy bien cogidos, que la idea es muy clara y muy sencilla respecto a qué es lo que pretende solventar, qué deseo pretende satisfacer o qué segmento de negocio ha identificado. Bueno, a mí me llama mucho la atención, y estuve a punto de invertir al principio de Airbnb hace ya bastante tiempo, pero joder, acaban de encontrar un inventario que nadie está comercializando, esto va a ser la pega primera. Luego no lo hice, pero era muy sencillo lo que pretendían hacer, no era disruptivo en sí. Con lo cual, lo primero, la idea. Si es capaz de explicarme la idea en 10 segundos y me resulta medianamente novedosa, insisto, novedosa no significa disruptiva, sino novedosa, sí. Es la mejor manera de empezar. Y luego haber hecho el trabajo, el homework. O sea, pues no lo sé, pues, ¿sabes? Esto de, pues ya veremos. Incluso, o sea, tienes que tener un plan, aunque luego lo vayas a cambiar, ¿no? Tienes que tener un plan inicial, aunque sea para los 3 primeros meses. A mí cuando me presentan, por ejemplo, un business plan a 5 años, es que me parto directamente. ¿Por qué? Porque a los 6 meses esto se puede haber ido textualmente a tomar por saco, lo cual no tiene ningún sentido. Pero, insisto, es probable que Luis ha venido en alguna ocasión aquí y demás, ellos son más formales y estructurados, yo soy bastante más atípico, tanto como inversor a nivel particular o cómo estoy gestionando o cómo gestionamos de manera colectiva esta. Bueno, también aprendes cuando has hecho una ronda con inversores, de ellos evidentemente también aprendes, cada reunión es una pequeña masterclass. Yo por mi parte, para terminar y también provocar que vosotros preguntéis lo que consideréis, hay dos temas que creo que también están muy en boga, porque se habla mucho de ello, y que a mí personalmente me surgen, en el amplio sentido de la palabra, ni bueno ni malo, pero me surgen dudas, ¿no? O reflexiones. Uno es el concepto en sí mismo de emprendedor. Hay veces que me hace pensar si emprendedor es una forma bonita de decir empresario, que parece que está mal visto en España, o al revés. ¿O es que de verdad no es lo mismo y necesitamos más empresarios en España que emprendedores? ¿O es un mix un poco de todo? Ya tengo mis propias opiniones. Esto está relacionado también con un poco qué skills creéis que debiera tener un emprendedor. Parece que estamos todos casi... parece que todos podemos y debemos ser emprendedores. A lo mejor no necesariamente, pues tenemos esa... digamos, ese perfil. Puede ser un excelente ejecutivo, directivo, empleado, trabajar por cuenta ajena y ser incluso un excelente emprendedor dentro de una compañía, y no necesariamente ser un emprendedor por ti mismo. Y esto también lo relaciono con el concepto, como os digo, de empresario. Y digo esto porque también vemos, yo creo que eso se puede decir, porque vemos mucho emprendedor que sí, que está dispuesto a emprender con tu dinero. Claro, yo a eso también apunto, ¿no? Emprender con el dinero del otro y con el trabajo del otro. Entonces, esto primero es una duda, una reflexión que pongo encima de la mesa, digamos, el perfil, esto del emprendedor. Y luego también os comento, creo que has sido tú, Marcos, sí, has sido tú. El otro gran tema es cómo se están valorando ahora, incluso públicamente, que me pasa lo mismo con los emprendedores. Parece que también se está lanzando al mercado una opinión de decir, oye, tranquilos, porque si no encuentras trabajo cualquiera podemos ser emprendedores. Cuidado, hay que marcar muy bien las expectativas. Lo mismo pasa un poco con los proyectos, que a nivel incluso social, incluso desde el punto de vista de medios de comunicación, lo que se transmite es un proyecto tiene éxito en la medida en que ha sido capaz de levantar rondas de financiación o de forrarse uno de los socios, lo cual esa métrica me vale, porque claramente no está mal. O sea, si alguien ha generado un dinero, aunque sea para él mismo, es razonable. Pero ¿cuántos modelos de negocio estamos viendo actualmente que me recuerdan, y esto sí que es una opinión personal, pero clarísimamente me recuerdan a la época de las .com, de mucho proyecto en el que sí, aparentemente está levantando rondas de financiación, pero que el único modelo de negocios que ha demostrado es el burn rate, que no es bajo. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? Yo aquí, eso es una opinión personal, no la doy
mi puesto en Bubo, que es una opinión personal. A mí realmente no me gusta cuando vas a una reunión de emprendedores, típico networking, y ves a chavales de 24 años que hablan como si fueran viejos de dineros, de inversiones, de big capital, no sé qué. Gente que acaba de salir de la universidad y no tiene idea de lo que es trabajar, ¿no? A mí realmente no me gusta, ¿no? Porque eso para mí no es emprendimiento. Emprendimiento es montar una empresa de estas o es montar un taller mecánico, una pastelería abajo, ¿no? Totalmente. O sea, emprender no es este concepto que parece que está de moda, que es que también lo dice Martín, ¿no? Este de meto dinero para marketing, esto me da tal, y al final se lo vendo a Google, ¿no? O sea, si yo monto una pastelería, no es para que me la compre entre 3 años para rico, es porque quiero hacer un negocio, una pastelería, dentro del año tener 3, y a lo mejor dentro de 5 años tener una pastelería en Francia. Ese es mi negocio, ¿vale? Y ese es empresario, que no se le llamaría emprendedor, ni iría a una mesa como esta, ni a un foro de este tipo, porque ha montado una pastelería en vez de una .com. Entonces, para mí, esos son empresarios emprendedores. Hayan montado una pastelería, un Bubo o un taller de chapa, ¿no? Y para mí eso es realmente lo que creo que es un emprendedor. ¿Y qué tienen que tener? O sea, algo que yo he visto que no tienen muchísimo, que es experiencia en lo que quieren montar. He visto gente queriendo montar negocios de cosas en las que no han siquiera trabajado un mes. O sea, yo me acuerdo uno que quería montar un negocio sobre un tema de reserva de coches. No había trabajado jamás, no sabía nada del sector. Pues empiezas a hacer preguntas y realmente era un plan a 5 años hecho sobre ningún conocimiento. Y eso realmente es penoso. Entonces, y los motivos que tenga cada uno, no el motivo ahora que nos quieren hacer vender tampoco el gobierno, ¿no? De, bueno, como no consigo darte trabajo, pues móntate tu trabajo y te lo buscas, ¿no? Tampoco es eso, es decir, no todo el mundo vale para esto. Mis motivaciones, por ejemplo, por decirlo de forma personal, yo era consultor informático y yo me cansé de ese mundo. Yo me cansé de un mundo de consultoría que no me gustaba y en el que cada 3 meses estaba en un proyecto diferente del cual luego no podía hablar porque me lo prohibía mi contrato, ¿no? Entonces, quise montar algo mío que pudiese ir por ahí diciendo esto es mío, lo he montado yo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a emprender. Qué buena motivación, ¿eh? Marcos. Yo comparto totalmente con Sergio, la verdad que es un momento delicado en el que estamos con el mundo del emprendimiento, la moda que está creando, todo el mundo emprendedor o gente que está montando su proyecto, lo que sí tienen claro es que son CEO y que tienen tarjetas con las que pone CEO y fundador, y eso es increíblemente potente. Entonces eso es una cosa que creo que hay que limpiar, quitar y volver a ser sensatos. Y a veces doy ciertos, entre comillas, recomendaciones, porque no puedo recomendar muchas cosas, pero que volvamos un poco, pongamos los pies en la tierra, seamos sensatos y que recordemos que emprender pues, se trata de trabajar todos los días, 24 horas del día, si hubiese 30 horas, trabajamos 30 horas, los 7 días de la semana. Muchas veces digo también de broma que si estás con una pareja, piensa que vas a perderla y es muy probable que la vayas a perder. En mi caso he tenido suerte, tú como hasta ahora le he salvado, pero conlleva muchas cosas y es una actitud que hay que tener frente a la vida, ser un espíritu luchador, no tener miedo al fracaso, asumir esos fracasos que vas a poder tener. Y lo que ha hecho también muy Sergio es que hay que tener una experiencia en lo que vas a hacer, y yo siempre recomiendo que te preguntes, una charla que doy algunas veces sobre emprender, y yo que siempre nos preguntemos varias cosas, entre ellas qué valor aporta el sector, que es el valor añadido, y otra de ellas es en qué sector me estoy metiendo, ¿me gusta? ¿Lo conozco? ¿Me apasiona? ¿Le tengo temor? Es decir, no sé, si te gusta la moda, pues bien, vete al sector, pero si no, no vayas a ese porque veas un modelo de negocio. Entonces hay que tener una experiencia. Y en mi caso, tengo la suerte de haber tenido la experiencia en ese mundo de la hostelería y las cosas han ido cuadrando y he tenido esa suerte. Pero es importante tener, como he dicho muy bien, experiencia en lo que te vas a meter, conocer un mínimo y si no, otra opción. Que antes era, yo viví mucho tiempo en Francia y llevo aquí 8 años y cuando llegaba aquí y venía de vacaciones de pequeño, todo el mundo quería ser director de banco. Está genial, no veo mal. Ahora ya nadie quiere ser director de banco, todo el mundo quiere ser emprendedor, CEO de algo. Pues creo que hay que tener un equilibrio con las cosas y seguir apoyando a la gente que quiere ser director de banco, que es un buen oficio, y seguramente gane mucho más que el empresario que arranque y que probablemente no vaya a ninguna parte. Es que totalmente bueno.
Sí, para mí el emprendedor es alguien que crea un negocio que no existe. Es la gran diferencia. Un empresario es, bueno, la pastelería, ¿vale? Es un negocio que existe, pero el que emprende es algo que tiene un poco ese espíritu de crear algo, o yo lo digo así, algo que no se ha creado y que yo quiero emprender un nuevo modelo de negocio o una nueva empresa. Sobre los modelos que son un poco humo, que se están vendiendo, mi experiencia ahora es con el mercado americano y cómo se emprende en el mercado americano y cómo se invierte, y hay una gran diferencia. Yo lo que sí que veo que aquí en España seguro, y por lo que veo también en Europa, se da mucho valor al modelo de negocio, se trabaja mucho el modelo de negocio, es muy importante el modelo de negocio. En el mercado americano, bueno, modelo de negocio, de hecho nos contamos con una empresa que ni lo tenía ni lo esperaba. Bueno, ya vendrá. O sea, que eso aquí es, vamos, ni te sientes, porque cuando a un inversor le das un modelo de negocio que no existe, que no, vamos, es inviable. Entonces yo creo que son dos culturas que chocan mucho. ¿Y en qué crees que invierte? Porque es muy buena reflexión, me consta que es así. ¿En qué crees que, por tanto, invierten ellos, o en qué tienen ellos esa visión, esa confianza respecto a...? Invierten más yo creo que en lo que es invierten mucho en todo lo que es la base de datos de inteligencia, de comunidad, de comportamientos, en un intangible que luego hay que saber transformar eso, por un lado, se mete en tecnología. Pero es verdad que unos datos que vi el otro día era que creo que en España se invierten como de fondos de inversión unos 150 millones de euros de inversión, y en Estados Unidos creo que son 15.000 millones. O sea, para saber un poco... Sí, los órdenes de magnitud son... ¿Dónde están esos 150? 80 millones son fondos públicos. Sí. Bueno, lo cual... o 90. Con el ICE acompañan. O 110. No, 120. Bueno, como sí que es así, ¿no? La historia es un poco... No, pero sí, que el 80% es inversión pública. Y se invierte también en colocar productos a grandes compañías y va por un modelo mucho más especulativo, por lo que yo veo. Y sobre ser o no ser emprendedor, otra de las preguntas que yo creo que también hay que hacerse es que tú emprendas conlleva un poco lo que comentaba Marcos, es la involucración personal que es. Yo después de 3 años, ya porque estoy metido aquí, a ver este área de full, macho, porque no tiene nada que ver, o sea, es una historia que a todos los niveles es un sacrificio bestial. Al final espero que este merezca la pena, pero es importante, y que ya no es, yo tengo 2 hijos encima, o sea, que encima la cosa se complica más. Y me estoy planteando irme a Nueva York, bueno, planteando no, ya que vamos a Nueva York. Claro, joder, pues te va, pero joder, ya tienes ahí cosas que... Es verdad que eso está en tu... Vamos, que eso, y todo te lo decías, Marcos, muy bien, y me parece un mensaje también bueno, que claramente un emprendedor, eres emprendedor las 24 horas del día y en tu casa. Y por tanto, en tu casa, con lo que ello conlleva, por tanto, tu familia es parte esencial del proyecto. Sí, vamos. Evidentemente. De todas maneras, a mí es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Voy a repartir hasta en el carnet. Hasta hace 8 años, todas las madres de este país querían que sus hijos fueran funcionarios o fedatarios públicos, notarios, registradores, etcétera. Y de repente, en 8 años... Telefónica, Corte Inglés, Santander o funcionarios. Pero funcionario sería el culmen de la pirámide y demás. Y ahora de repente todo el mundo tiene que ser emprendedor, ¿no? Y yo me encanta la prueba del 15, ¿no? Tengo que reconocer que la hice una vez y me deprimió tanto que no le he vuelto a hacer. Cogí a unos emprendedores que me había llegado y le pedí a un amigo headhunter que le llamara para hacerle una oferta de trabajo por un salario vulgar, pero con contrato fijo. Es que lo haces con el, sinceramente, yo creo que vosotros estaréis de acuerdo, con el 85% de la gente que va con sus PowerPoints por ahí, les ofreces un puesto fijo por 20.000 euros y mandaría a su madre, la mataría y la mandaría contra reembolso a quien hiciera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese es uno de los problemas graves. Si me preguntas por qué he sido siempre emprendedor y yo he compatibilizado, como os digo, por ese trastorno de personalidad,
mi carrera docente, mi carrera como directivo de multinacionales importantes, he sido consejero delegado de una multinacional y saber por qué ya me decidí a convertirme en inversor, emprendedor, educador y demás, porque después de haber subido a lo más alto de la cumbre, miras lo que hay en la cumbre y no hay nada. Fundamentalmente no hay nada, es cuando subes a una cumbre, en la cumbre en sí no hay nada. Y si trabajas para una multinacional es peor todavía, porque además no mandas nada. O sea, cualquiera de estos superdirectivos que estáis viendo en casi todas las multinacionales que hay ahora mismo en España, estos no mandan nada. O sea, les llaman una vez a la semana desde Nueva York, Londres, París, Múnich, y le dicen, tienes que hacer esto. Y ellos ejecutan lo que les han dicho Londres, Nueva York o París. Y a mí eso me molesta mucho. Y si soy lunes, que en casa tampoco mandas, pues claro. Exactamente. Si no mando en casa, no mando en la oficina, yo es que necesito mandar. Aquí estamos. Necesito mandar. Yo dije, yo quiero mandar, tomar decisiones y si me equivoco, asumirlas. Entonces eso es muy importante. Y yo diría que el elemento fundamental en el ámbito del emprendedor, al menos es la capacidad de sacrificio. Si no hay capacidad de sacrificio, todo lo demás importa tres narices. Si no estás dispuesto a sufrir, de verdad, yo que he sido boxeador y demás, sé lo que es sufrir, y si no tienes, es como boxear, si no tienes capacidad de absorber golpes, no puedes boxear. Y si quieres emprender, vas a pasar momentos muy complicados, vas a estar muy solo, aunque tengas socios, no se haya ido tu mujer o tu pareja, tus hijos te recuerden por las fotos que vas a dejar, este tipo de cosas. No, fuera de las bromas, esa es